Buenas noches, América. Nike invita a soñar a sus atletas hasta que se embarazan. Ese es el titular que Alyssa Montaño le da a un artículo de opinión en el New York Times. Con casi 8 meses de embarazo, Montaño, atleta que fue patrocinada por Nike, corrió 800 metros en los campeonatos de atletismo de Estados Unidos, terminando 35 segundos más lento que su récord personal, con el que ha sido 5 veces campeona a nivel nacional. Algo que hasta hace poco la empresa de ropa deportiva hubiera penalizado. Así es. Según Montaño, empresas como Nike dicen apoyar a las atletas, pero en realidad tratan sus embarazos como una lesión. Allyson Felix, medallista olímpica de oro en 6 ocasiones y una de las deportistas más prominentes de Nike, escribió en el rotativo estadounidense que la empresa se había negado a garantizar contractualmente que no sería sancionada si su desempeño decaía durante un tiempo después de quedar embarazada. Y así, múltiples atletas fueron denunciando las penalizaciones económicas a las que se enfrentaban las deportistas de Nike si se embarazaban. El viernes 24 de mayo, Nike se comprometió a garantizar que esas deportistas no serán penalizadas económicamente. Y es que si las atletas más comercializadas de Nike u otras empresas no pueden tener garantías de este tipo de protección, ¿quién podrá tenerlas? Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, y las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago, y las 10 en Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina, hoy en sustitución de Gustavo Alegret, y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Luego de la declaración de Mueller, la Casa Blanca sigue atacando al fiscal especial que investigó la trama rusa. ¿Por qué? Estudio confirma que los ríos del mundo están contaminados con antibióticos. Israel repetirá elecciones ante incapacidad de formar gobierno. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Una investigación del diario El País señala que el ex viceministro de Energía del fallecido presidente Hugo Chávez creó un entramado empresarial internacional que se extendía hasta España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de ese país. Según el diario, Villalobos se asoció con el experto portugués en blanqueo Hugo Ramalho Góes, investigado por un tribunal de Texas por una presunta conspiración en blanqueo de capitales para legalizar el dinero en España. Vamos a hablar en este momento con Antonio de la Cruz, analista político, que nos amplía sobre este tema. Antonio, ¿qué ocurre con esos fondos si se demuestra que su origen es ilícito? Sí, todos los fondos que se demuestren que son producto del lavado de dinero y de capitales, ¿verdad?, tiene el país el derecho de recuperar lo que se llama esos activos, porque esos activos son de los venezolanos. Por lo tanto, el Estado venezolano en un nuevo gobierno puede reclamar los activos y recuperarlos. Y esos fondos volverían al Banco Central o a la cuenta de los... Es un procedimiento, es un proceso. Aquí en Estados Unidos en este momento se está tratando de recuperar esos activos, toma tiempo, pero al final se puede. ¿Cómo y a través de qué mecanismos? Ok, el mecanismo que se utiliza es que el Estado, a través del procurador, levanta una solicitud al país o a los países que tienen estos fondos y los solicita, y después del juicio en la que se demuestra, el Estado reclama los fondos para que sean repatriados a Venezuela. Es a través del procurador que se establece todo el procedimiento legal para poder tener nuevamente la repatriación de esos capitales o de esos activos a Venezuela. Antonio, ¿esta investigación nos podría dar pistas sobre más casos similares a este? Sí, fíjate. Resulta que hay un estudio reciente de la Universidad de Guerra de los Estados Unidos del investigador Douglas Farad, en la que demuestra que el Estado venezolano o el régimen de Maduro y de Chávez era una empresa criminal conjunta, y la denominó bolivariana, donde todo el entramado del lavado de dinero a través de PDVSA, y el trabajo de ellos específicamente es en El Salvador,
con Alba Petróleos y Albaniza en Nicaragua, muestra cómo se armó toda una arquitectura para lavar dinero en Venezuela a través de PDVSA, y este es el caso, ¿verdad? Porque Nervis Villalobos fue el viceministro de Energía cuando Rafael Ramírez era el presidente de Petróleos Venezuela y ministro de Petróleo de Venezuela. Entonces, consolida más el caso de que todo el régimen de Maduro y de Chávez han utilizado esta arquitectura para lavar el dinero producto tanto de la corrupción como del narcotráfico, como las actividades ilícitas hoy en día en oro, contrabando de combustible, en ese sentido. Antonio, muchísimas gracias. Quedará entonces en manos del gobierno interino de Juan Guaidó reclamar estos fondos ilícitos. Y en un paso sin precedentes, el Parlamento de Israel aprobó la convocatoria de nuevas elecciones luego de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no consiguió formar la coalición pese a que su partido y sus socios de derecha y religiosos consiguieron los suficientes escaños en las elecciones del 9 de abril. Es un fracaso sin duda alguna para Netanyahu, quien está en el poder desde el 2009 y durante más de 13 años. Dani Bar, experto del Instituto de Brookings, nos amplía sobre este tema. Dani, bienvenido. ¿Y por qué ha fracasado Netanyahu? Bueno, es un tema que al principio parecía un tema muy semántico, donde había incongruencias entre diferentes partidos que eran los aliados naturales de Netanyahu para formar su nuevo gobierno, que estaba conformado en teoría, o iba a estar conformado en teoría por un grupo de partidos ultraortodoxos, pero otro partido que era básicamente la gota que le faltaba a ese gobierno, se rehusó a entrar al gobierno si no había un compromiso importante de los ultraortodoxos en un tema que tiene mucho bagaje, muchos años en Israel, que es el tema de la circunscripción militar de los israelíes ultraortodoxos judíos. Ahorita esta es la semántica, esto por detrás del telón es poco claro si esto es una estrategia de Avigdor Lieberman, que fue ministro de Defensa y es el jefe de este partido pequeño que le faltaba a Netanyahu para hacer su coalición, de hacer una jugada política para golpear el futuro político o el presente político de Netanyahu. En estos nuevos comicios, ¿qué opciones tiene Netanyahu de volver a ganar? Bueno, hay encuestas en este minuto que están saliendo donde todavía Netanyahu se ve con un partido robusto. Su partido sigue siendo el más grande según las encuestas, pero recordemos, como Israel es un gobierno parlamentario, es un régimen parlamentario, Netanyahu todavía va a necesitar de otros socios para hacer una coalición. Entonces aquí puede ser que estemos buscando un poco el huevo y la gallina, porque si los bloques, digamos el bloque de centro-derecha, que significa el partido de Netanyahu con los otros partidos, terminan siendo del mismo tamaño, y Lieberman, esta persona que fue el ministro de Defensa, que fue ayer el que le puso la traba a Netanyahu de formar un gobierno, sigue con la misma petición para entrar al gobierno, podríamos entrar en otra crisis electoral. Lo que quiere hacer Netanyahu, lo que está apostando, son dos cosas. Primero, según la ley israelí, las elecciones eran una opción. La otra opción era que el presidente de Israel le diera el poder a otro miembro del Parlamento que no sea Netanyahu a formar el gobierno. Netanyahu decidió disolver el Parlamento para así forzar a que haya elecciones nuevas y él no perdiera el mandato de ser primer ministro. Hay muchas cosas pasando aquí detrás de los telones. Netanyahu tiene problemas legales importantes, pero bueno, a fin de cuentas las encuestas muestran que los resultados no van a ser muy diferentes. Entonces algo va a tener que pasar en las próximas semanas o en los próximos meses que resulten que el resultado, aunque sea igual, hayan alianzas que le permitan a Netanyahu o al que gane formar un gobierno. ¿Y cómo podría afectar esto en un futuro a un acuerdo de paz con los palestinos? Bueno, fíjense, lamentablemente el tema de Palestina y del proceso de paz y del Estado palestino es algo que muy lamentablemente no está en la frontera o no es protagonista
como debería serlo en las elecciones. No lo fue en las elecciones de abril, posiblemente no lo sean estas elecciones. Estas elecciones van a posiblemente volver a ser sobre lo mismo que fueron las elecciones hace 2 meses, obviamente, que es todo el problema legal que tiene Netanyahu y su aferrancia al poder, que ha resultado, muchos analistas piensan, en una pérdida leve de la democracia en Israel, o por lo menos una debilidad importante en las instituciones democráticas de Israel. Y en eso se va a basar la negociación o las elecciones y las negociaciones de la coalición. Lamentablemente el tema palestino es un tema que hoy en día está rezagado. Los israelíes sienten que no hay un socio con quien discutir. La existencia de Trump, de los planes de Trump de paz, no parecieran ser muy tentadores para los palestinos. Este es un tema obviamente muy complicado, pero yo no veo que estas elecciones generen ningún tipo de cambio en el status quo que vivimos hoy en día. Muchísimas gracias. El futuro de Netanyahu entonces quedará en manos de los próximos comicios. Y los ríos del mundo están contaminados con antibióticos según un nuevo estudio a nivel mundial. Es el primer estudio de este tipo donde investigadores de la Universidad de York en el Reino Unido analizaron muestras de ríos en 72 países. Expertos encontraron presencia de antibióticos en un 65% de los ríos. Asia y África son los países donde con más frecuencia encontraron niveles peligrosos de contaminación. El peor caso es en Bangladesh. La concentración del medicamento metronidazol, que se usa para tratar infecciones bacterianas, incluidas infecciones de la piel o de la boca, superaron los niveles de seguridad hasta 300 veces. Alistar Boxall, profesor del Instituto de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad de York, es uno de los autores de este informe y habló con nosotros aquí en Cuestión de Poder. Bienvenido. Cuéntenos qué consecuencias tiene el antibiótico en estos ríos. Sí, bueno, la mayor preocupación es la posibilidad de que esas moléculas estén seleccionándose para ser más resistentes en bacterias que lleguen a los ríos. Así que los científicos estamos muy preocupados porque esas bacterias resistentes lleguen a los humanos o a los animales y contribuyan con otro tipo de problemas. Profesor, ¿y cuál sería la forma correcta de deshacerse de esos antibióticos? Bueno, sin duda hay un gran número de cosas que podemos hacer. Lo más importante realmente es remover la presencia de antibióticos de los ríos. Hay varias sustancias que son las principales fuentes de antibióticos que se expanden en los ríos. Luego son transportadas a las aguas tratadas que existen y esto causa mayores problemas. Así que lo que podemos hacer es darle un mejor uso a los antibióticos y un mejor tratamiento para el manejo de la remoción de estos antibióticos. Esto va a traducirse en una menor concentración de estos antibióticos en el medio ambiente. Otra cosa que podemos hacer es tratar de una mejor manera estos desperdicios de antibióticos. En algunos países los llevan a las farmacias para que ellos los administren de una manera correcta y así no terminen en el ambiente. El mes pasado la ONU publicó un informe que dice que para el 2030 10 millones de personas podrían morir por resistencia a antibióticos. ¿Hay algún tipo de relación entre la contaminación en estos ríos y lo que dice la ONU y cuál sería? Sí, nosotros hemos revisado esto en un nivel alto, a una escala continental, y los niveles que vemos de antibióticos han subido en una escala continental y nos permiten observar cierta correlación con los sistemas de distancias entre los hospitales. Así que no necesariamente significa que el ambiente es el responsable del problema, sino que es un indicador de la presencia de estos antibióticos, pero sugiere que quizás haya algún vínculo o alguna conexión para que esto no llegue a los ríos. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo esta noche. Y hablando de ríos, en vez de pagar por alquilar un kayak, ahora puedes navegar por ríos europeos sin pagar ni un centavo, o en este caso, ni un solo euro. Eso sí, solo bajo una condición: tendrías que ayudar a recoger basura.
Por 2 horas en un kayak, la organización sin ánimo de lucro Green Kayak le da a los participantes un chaleco salvavidas, un remo, un recolector de basuras y un balde. Desde que la organización lanzó el programa en 2017, más de 10.000 personas han recogido 24.000 toneladas de basura. Muchas gracias por continuar con nosotros en este segmento de Cuestión de Poder. Es hora para el debate y para eso tengo el placer de estar acompañada por un demócrata y una republicana. A mi derecha me acompaña nuestra Yali Núñez, ella es portavoz y también directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Yali, bienvenida. Un placer estar aquí contigo, Emiliana. Y a mi izquierda nos acompaña el analista Federico de Jesús. Él es analista político, también director de FJ Solutions y vocero de medios hispanos para la campaña de Obama, ex vocero. Muchas gracias por tenerme. Federico, mil gracias por acompañarnos. Vamos a empezar entonces con el tema de Robert Mueller, que por supuesto ha dado mucho de qué hablar esta semana y que el mandatario estadounidense Donald Trump tuiteó justo esta mañana, admitiendo por primera vez públicamente que sí, en efectivo, Rusia interfirió en sus elecciones y lo ayudó a ganar, pero después Yali se contradijo en una rueda de prensa ante medios de comunicación. ¿Cómo valoramos lo que dijo el mandatario el día de hoy? Bueno, la realidad es que hubo interferencias rusas, eso lo sabemos por parte de todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Lo que no hubo fue el presidente, la legitimidad de la presidencia de Trump es incuestionable. El presidente ganó porque el pueblo estadounidense votó y porque el proceso democrático de este país le permitió llegar a la presidencia, no debido a esa interferencia rusa, y eso lo sabemos, es más que claro. Hemos visto una semana, como dijiste, de bastantes noticias con todo lo del fiscal especial Robert Mueller, que dio sus declaraciones, pero en realidad no se presentó nada nuevo en estas declaraciones que dio el fiscal especial. Esa investigación ya ha sido cerrada, es hora de movernos hacia adelante y de entender de que la colusión con Rusia nunca existió por parte de miembros de la campaña de Trump y que esa interferencia no fue lo que causó que el presidente llegara a la presidencia. Federico, Trump dijo esta mañana también que Mueller nunca debió haber sido elegido como el fiscal especial por conflictos de intereses, entre estos que es muy amigo o tiene una relación bastante estrecha con el exdirector del FBI, James Comey, a quien Trump despidió y que por eso no lo investigó. ¿Esto es cierto? El fiscal especial Mueller, quien es republicano de toda la vida, exdirector del FBI bajo George W. Bush, fue nombrado por un funcionario que también nombró Trump, republicano, Rod Rosenstein. Y ya sabemos que Trump desde el principio estuvo exigiéndole públicamente a su exsecretario de Justicia, Sessions, que se quitara del medio para que alguien que él nombrara pudiera dirigir la investigación, y lo acabó sacando, al igual que sacó a James Comey. Luego el abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, por instrucciones del presidente, se le dijo que votara al director del FBI, a Bob Mueller, y hubo 10 otros instantes de obstrucción a la justicia, y lo que dijo Mueller fue: mira, el Congreso es el que tiene que tomar acción, ya yo hice lo que iba a tener que hacer, así que ahora el Congreso tiene que ver el testimonio de Bob Mueller, de Don McGahn y otras personas para decidir si van a erradicarle cargos políticos al presidente o no. Esto apenas comienza, y yo creo que la ley no se puede violar, y porque Mueller diga que él no quiere ir a testificar, pues eso no importa, porque cuando te presentan con una orden hay que cumplirla. El presidente tampoco está cumpliendo esas órdenes, los tribunales ya en 2 ocasiones le han dicho que sí que tiene que cumplir, así que todo esto apenas comienza. Y si bien, Federico, claro que queda en manos del Congreso, Yali, tienes razón cuando dices que el fiscal especial pues no dijo nada nuevo, pero sí hay que admitir o valorar que tiene mucho más peso que lo diga él en persona. Bueno, uno, que no hubo un esfuerzo de colusión con Rusia o no encontraron suficiente evidencia de esfuerzos de colusión con Rusia entre la campaña de Trump y los rusos, pero Mueller reiteró que si no hubiera visto obstrucción de justicia, él mismo lo hubiera dicho. Entonces ahora deja esto en manos del Congreso. ¿Qué podemos esperar? El valor que tiene nuestra nación
es que somos un país que no es como una dictadura en Cuba o una dictadura en Venezuela. Aquí se es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Al presidente no se le pudo probar ningún tipo de crimen en esta investigación. La investigación ya se ha cerrado. El fiscal especial no dijo en realidad nada nuevo, simplemente leyó testimonialmente lo que ya había presentado en un reporte que se hizo público para el país completo, que todo el mundo en este país tiene acceso a ese documento y puede verificar por sí mismo lo que dice ese reporte. El Departamento de Justicia determinó de que no hubo una obstrucción de justicia por parte del presidente. Es hora de concentrarnos en lo que realmente importa, en traer trabajos a los estadounidenses, en que nuestra economía prospere, en ratificar el tratado de USMCA que va a traer millones de dólares y de trabajos a este país. En eso es en lo que tenemos que estar concentrados y no en una investigación que ya fue cerrada, que el mismo fiscal especial dijo no me voy a presentar a testificar porque sabe perfectamente que esto sería simplemente un circo político al cual se estaría presentando por parte de demócratas, que inclusive dentro del mismo Partido Demócrata hay división en cuanto a perseguir un impeachment para el presidente. Y así es, de hecho la división empieza, hay al menos unos 40 legisladores que están pidiendo iniciar un juicio político, pero entre ellos no está la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, que dice todas las opciones están sobre la mesa, pero no estamos preparados para un juicio político. ¿Qué opinas de la decisión de Pelosi? Porque inteligentemente ella sabe que ya no hay dónde más buscar y que todas estas investigaciones lo que están haciendo es malgastando el dinero de los contribuyentes. Vimos que en esta investigación del fiscal especial Robert Mueller se gastó más de 35 millones de dólares, más de 2.800, casi 3.000 subpoenas, o sea, órdenes y citaciones, más de 1 millón de documentos a los que tuvieron acceso y no encontraron absolutamente nada. Están encaprichados en buscar donde no hay. Ya tuvieron los contribuyentes suficiente dinero, ya gastaron suficiente dinero los contribuyentes, nosotros incluidos, en este país para continuar invirtiendo dinero en algo que realmente no van a encontrar el resultado que ellos quisieran encontrar, que sería una colusión o algún crimen por parte del presidente, lo cual no existe. Federico, y precisamente Nancy Pelosi en verdad no sabe dónde buscar o simplemente se está protegiendo y está esperando a ver reacciones del público estadounidense ante las declaraciones de Mueller para tomar una decisión y ver si se aleja un poco de la política que está intentando implementar en su propio partido, que es enfocarse en un sistema de salud para los estadounidenses? Yo creo que es una cuestión de estrategia. La líder Pelosi ha dicho lo que tenemos todos de frente sabemos, que el presidente ha violado la Constitución y las leyes, ha obstruido justicia frente a todo el mundo para verlo. La cuestión es estratégica, si le conviene al Partido Demócrata y al país pasar por un proceso así de divisorio, si lo que se vislumbra es que el Senado no va a actuar de la misma manera de la Cámara. Yo pienso que las encuestas son temporeras, que hasta que no se empiece un proceso con vistas públicas y la investigación, en realidad no vamos a saber dónde va a parar la opinión pública. Y al igual que la guerra de Irak, que en el momento parecía conveniente políticamente para algunos candidatos presidenciales demócratas votar a favor, luego se vio que fue un desastre y que eso fue un voto equivocado. Así que yo creo que hay que hacer lo correcto, seguir la ley, y las consideraciones políticas hay que dejarlas a un lado, y en ese sentido yo creo que Pelosi, si espera demasiado, puede hacérsele tarde. Y yo creo que el consenso de cualquiera que lee ese documento, inclusive el congresista republicano Justin Amash, es que hay que residenciar al presidente. Perfecto, vamos a cambiar de tema, hablemos un poco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Yali, que lo trajiste sobre la mesa, y que Trump recientemente ha dicho que podría, o sus asesores pues están diciendo que podría introducir una medida que obligaría al Congreso a votar mucho antes de lo previsto sobre este nuevo tratado que él acaba de renegociar con México y Canadá, pero algo a lo que Nancy Pelosi se opone. Bueno, y no debería, porque sabe perfectamente que si lo lleva a votación en la Cámara Baja va a ser algo que va a pasar, una propuesta de ley que va a pasar de una manera bipartidista. Esto es algo que va a traer millones y millones de dólares, más de 34.000 millones de dólares en la industria automovilística de nuestro país, en la manufactura, va a traer muchísimos beneficios. Hay más de 400 compañías de las grandes que están ya de acuerdo con este tipo de acuerdo porque saben el beneficio que traería a nuestro país. Más de 176.000 trabajos en la industria de automóviles. Esto es beneficioso para todos. Entonces,
hay que dejarse de juegos políticos. Los demócratas tienen que entender que estas propuestas de leyes que ellos quieren bloquear cada vez que los republicanos o que la Casa Blanca sale con algún plan, están afectando al pueblo estadounidense. Ellos están ahí para representar y ayudar al pueblo estadounidense. No es correcto lo que están haciendo. Es importante la ratificación del USMCA porque no tiene nada que ver con el NAFTA que teníamos anteriormente, lo cual era realmente una falta de respeto a la industria estadounidense. Esto va a llevar al respeto de países como Canadá y México, que también se van a beneficiar de este tratado, y es lo que tienen que hacer, es lo correcto. Federico, ¿y por qué se opone Nancy Pelosi tanto a que se apruebe muy pronto este nuevo tratado que ha logrado renegociar Trump? ¿O simplemente necesita más tiempo para revisarlo? Sí, ella no ha dicho que se opone al tratado y que no lo va a traer a votación. Ella lo que dice es que todavía. Honestamente, yo creo que el tratado no hizo unos cambios muy grandes a NAFTA. El presidente prometió que iba a revocar NAFTA por completo. Él hizo unos cambios cosméticos. Yo creo que hizo lo correcto en ese sentido. No la manera en que llegó a ello. No le hubiera puesto aranceles a Canadá ni a México. Eso de las guerras comerciales es contraproducente, pero el acuerdo como tal yo no le veo ningún problema. El presidente, el día que iba a recibir a Nancy Pelosi, a Chuck Schumer, por la mañana dijo que hasta que no la aprobaran en el USMCA no iba a hablar de infraestructura. Luego se fue de esa reunión sin ni siquiera negociar. Así que hasta que el presidente no diga si va a colaborar o no, pues no sabemos si se va a llevar nada a votación, porque ese día él dijo, hasta que no tumben las investigaciones no va a haber legislación, el gobierno no va a funcionar, y eso tampoco es manera de gobernar. Cuando el presidente Clinton lo estamos residenciando, se reformaron las leyes de beneficencia social, se balanceó el presupuesto, y el presidente y Newt Gingrich trabajaron juntos. No hay ninguna razón por la cual Nancy Pelosi y Trump no puedan trabajar juntos en infraestructura, en USMCA, y también el Congreso hacer su trabajo de investigación. Una vez Trump envíe este proyecto al Congreso, tendrían una fecha límite para votar sobre esta misma, son alrededor de unos 60 días. ¿Consideras que en verdad necesitan los legisladores más tiempo para revisar este tratado? Por supuesto que no, porque saben perfectamente de qué se trata, saben perfectamente que ha sido un tratado bien, que sería bien ejecutado, que beneficiaría a las industrias principales de nuestro país, que traería miles de trabajo, que traería millones de dólares a nuestro país, y sería lo correcto hacerlo en el tiempo en el tiempo límite que tienen ellos para hacerlo. Sin embargo, quieren tomarse ese tiempo extra porque no quieren darle una victoria política al presidente Trump. De eso se trata todo este asunto. Y eso sería una victoria política para Trump, pero podría aumentar la tensión entre los demócratas, pues que intentan todavía continuar revisando este tratado. Yo creo que deben de tener un tiempo razonable para revisarlo y votarlo, y deben de aprobarlo. El presidente, por un lado, está haciendo este tratado, lo cual entiendo que, a pesar de que no lo hizo entrada muy bien, el resultado final fue el óptimo. Pero no se debería haber salido del Tratado de Libre Comercio con los países del Pacífico. Ahora que él tiene una guerra con China, el Tratado de Libre Comercio con los países del Pacífico fortalecía la posición comercial de Estados Unidos en el área del Pacífico y ponía en desventaja a China. Ahora China, aunque la economía está desacelerándose, le ha impuesto aranceles también a Estados Unidos, y eso no le conviene a ninguno de los dos lados. El presidente está confiado en que China va a ceder. Esperemos que ese sea el caso, y que no monten una estructura paralela en lo tecnológico y lo comercial y dejen a Estados Unidos fuera. Yo creo que hay una oportunidad aquí de un buen diálogo. Pero para eso se creó la Organización Internacional del Comercio, no para hacer aranceles unilaterales que van en contra de la filosofía del libre mercado que los republicanos dicen que defienden. Bueno, vamos a cambiar nuevamente de tema. Vamos a hablar un poco de una política que está intentando posiblemente implementar el mandatario estadounidense Donald Trump. Según sus asesores, se está hablando de un borrador en este momento para impedir el asilo a algunos centroamericanos, especialmente las personas que se encuentran actualmente en la frontera. Yali, ¿qué sabemos de este borrador hasta el momento? Pues porque todavía Trump no lo ha anunciado. Bueno, se había dicho que oficialmente sería hoy o mañana, todavía están tentativas las fechas en cuanto al anuncio. Lo que sí sabemos es que nuestro sistema migratorio está siendo usado y abusado. No podemos continuar con los números que estamos viendo de detenidos tratando de entrar ilegalmente al país en la frontera. En el último mes vimos más de 100.000 detenciones. Hemos visto una herida profunda en lo que es el sistema migratorio. Hay que buscar la manera de amendarlo. Hay que buscar la manera de que el proceso de asilo se respete para aquellas personas que realmente necesitan un asilo, para aquellas personas que realmente están sufriendo una persecución política, una persecución religiosa, y no solamente para aquellos que quieran venir por un beneficio económico, porque realmente nuestra economía está en un buen estado en estos momentos, pero para eso no es el proceso de asilo, y es por eso la medida que quiere tomar el presidente. ¿Y cuáles serían unas buenas maneras de ayudar a aliviar un poco o mejorar este sistema
migratorio acá en Estados Unidos? Bueno, primero que nada, las barreras físicas de las cuales ya se ha hablado en diferentes ocasiones y en todas las campañas políticas habidas y por haber ya en este país, las barreras físicas, nueva tecnología, invirtiendo dinero en lo que es la seguridad nacional del país, algo que hemos visto que los demócratas desafortunadamente no han querido colaborar con esto, no quieren dar fondos, no quieren dar dinero para que se invierta en un proceso y en elementos que ayuden a protegernos de este sistema tan quebrantado que tenemos en estos momentos, y también que el Congreso llegue a un acuerdo, que lleguen a un punto neutro donde puedan sentarse a la mesa y negociar una reforma migratoria que beneficie a todos los estadounidenses. ¿Qué pasa con esas barreras físicas que pueden toparse con una propiedad privada, como lo que hemos visto y la reciente polémica que se ha desatado esta semana? Bueno, mira, el problema, yo estoy de acuerdo con Yali, tenemos que reformar el sistema de inmigración para aumentar la cantidad de visas de trabajo legales para que no tengan que venir trabajadores sin autorización, y sí también aumentar la cantidad de jueces y de facilidades para trato humanitario en este país. Yo creo que los demócratas estuvieron dispuestos a negociar eso cuando se discutió el proyecto de ley de desastres naturales. El presidente quería invertir en seguridad fronteriza y los demócratas dijeron, bueno, vamos a hacerlo humanitario primero. También estuvieron dispuestos a añadirle 1.500 millones de dólares a ciertas barreras físicas, pero no el muro a través de la frontera que quiere Trump. Y sí, el issue de eminent domain, como se le llama en inglés, de expropiar propiedad privada, va a ser un tema. Y lo que hay que hacer es reformar el sistema de inmigración para que los incentivos que están trayendo a la gente ilegalmente o de manera indocumentada se limiten. Las personas que están aquí legítimamente pidiendo asilo puedan hacerlo legalmente en el punto de entrada, como se supone, no en otro tercer país, y que la gente tenga visas para poder entrar y salir a trabajar. Yo creo que eso es lo que debe haber, una reforma migratoria. Ya se hizo en el 2013 en el Senado. El senador Marco Rubio y 13 otros republicanos se unieron a toda la bancada demócrata en aprobarla. Y si el presidente le ejerce el liderato, también yo creo que hay oportunidad bipartidista, pero poniendo a niños, separándolos de la familia y implementando políticas de crueldad contra los inmigrantes no es la manera de resolverlo. Yali, ¿cómo podría funcionar un plan basado en méritos y no en lazos familiares? Bueno, estamos viendo lo bien que le va a nuestra economía. Hemos visto números sin precedentes con números de desempleos nunca antes visto para, por ejemplo, la comunidad hispana. Nos está yendo bien. Y se entiende que ese sea el incentivo que las personas están buscando, el venir a una economía que funcione. Sin embargo, lo que vemos con estas masas que están viniendo es que realmente se convierten de cierta manera, y es doloroso decirlo, pero en una carga pública para el gobierno, que tiene que desviar recursos de los diferentes sectores, ya sea del sector educativo, del sector de la salud, y llevar ese dinero al sector migratorio o a la seguridad nacional del país para ya sean camas, ya sea comida, ya sea colchas para taparse. Estamos viendo que tenían que transportar a muchos de estos migrantes en aviones, porque ya no habían espacio en las facilidades y estaban teniendo que transferirlos a otros lugares. Entonces, hay que entender el punto humanitario, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, lo que sí tenemos que ver es que un sistema basado en méritos ayuda a que nuestra economía continúe saliendo adelante, busca puntos en los cuales fortalece a la nación y no debilita a la nación. Sí, tenemos que ser compasivos, sí, hay que entender que hay procesos de asilos que realmente ameritan un asilo político o un asilo por persecución religiosa, pero no es el caso que se está viendo en estos momentos. Entonces hay que tener valorado este nuevo plan de mérito que pudiera fortalecer a la nación en muchísimos otros aspectos. Continuamos con más de Cuestión de Poder. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo, a mi derecha me acompaña Yali Núñez y a mi izquierda Federico de Jesús, ambos analistas políticos. Vamos a hablar ahora del tema de aborto. Pues en Estados Unidos hemos visto que múltiples estados están pasando legislaciones mucho más estrictas para prevenir que una mujer pueda llevar a cabo un aborto, incluso en ocasiones cuando se trata de situaciones de incesto o violaciones. Y los estados le permiten a la mujer en varias ocasiones simplemente tener un aborto solo si es un tema de salud médica para la mujer. Pero algunas empresas están tomando acción en contra de esto, como por ejemplo contra el estado de Georgia, que Disney y Netflix, dos gigantes de producción, ya han dicho que si Georgia pasa este tipo de legislación, pues ellos van a empezar a frenar sus producciones en ese estado. ¿Qué impacto puede empezar a tener esto, Yali, en este tipo de medidas que están tomando algunos de los estados más conservadores? Bueno, definitivamente un impacto económico para la región. Personalmente, yo puedo decir que yo siempre abogo por la vida,
porque es el regalo más preciado que tenemos todos. Sin embargo, en casos de incesto, en casos de violación, en casos extremos que ponen en peligro la vida de la madre, hay que tomar las medidas que haya que tomar y esa es una opción que cada mujer debería tener. Creo que sí es importante siempre también abogar por el regalo de la vida porque es lo más preciado que podemos tener en este mundo. Federico. Mira, esto es una culminación de un proceso que lleva años. Muchos estados llevan tratando de reglamentar el aborto, ya que obviamente es legal según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero hay estados que lo han restringido hasta tal punto en que Missouri está a punto de cerrar la única clínica de aborto que le queda al estado entero. Así que mi posición es que sí, es una cuestión que ya es legal y se ha determinado. Meter a la cárcel por 99 años a los médicos que hacen este tipo de procedimiento, como quiere hacer la ley de Alabama, es extremo. El prohibir que, aún en casos de incesto y de violación, las mujeres no puedan llevar a cabo un aborto también es extremo y lo que va a llevar es a una crisis de salud pública donde los abortos se van a llevar a cabo como quiera de maneras no seguras, que sí van a poner en riesgo la vida de la mujer y eso no le conviene a nadie en la sociedad. Así que yo creo que esto, pues más allá de la política, de lo moral, es lo que le conviene a la ciudadanía y a las mujeres. Y en ese sentido, pues yo creo que estos estados se están extralimitando, forzando que el Tribunal Supremo, pues con una nueva mayoría, elimine Roe versus Wade, pero hasta ahora no se han visto inclinados a hacerlo. Según cifras, Georgia es el tercer estado donde más se llevan a cabo producciones de este tipo. Y de hecho, al estado en ocasiones le han dicho Hollywood, como simbolizando Hollywood. ¿Qué tipo de impacto puede tener que estos dos gigantes tomen esta decisión si sí llega a entrar en vigor esta legislación y si se llegan a sumar otras empresas? ¿Podrían hacer que cambien de opinión los legisladores? Definitivamente. Vimos en el mismo caso de Carolina del Norte que aprobó una ley anti-gay que también causó revuelo y muchas compañías y muchos equipos de deportes, inclusive yo creo que el NCAA para la final, el torneo de baloncesto masculino, decidieron que no iban a participar en cualquier evento que fuera producido en North Carolina y ellos revocaron la ley. Y eso sentó un precedente para que otros estados que trataron de hacer lo mismo también se les pusiera esa presión. Eso funcionó durante los años de los derechos civiles, le funcionó al movimiento gay. Yo creo que al movimiento a favor de que las mujeres puedan escoger, esto es una buena táctica. Pero de nuevo, este tipo de ley no le conviene a nadie. Más allá de lo político, esto pudiera poner en riesgo la vida de muchas mujeres y hay que tener mucho cuidado. Yali. Bueno, definitivamente, como te mencioné, un impacto totalmente devastador en ciertos aspectos de la economía de la región, porque muchas de estas regiones dependen de compañías como Disney o como Netflix que vayan y desarrollen sus proyectos en estas ciudades. Y más allá de que hagan producciones, sería la transmisión también si deciden quitar ese aspecto para las personas que viven ahí por esta legislación. Como digo, yo abogo por la vida, yo abogo por el regalo de la vida, pero hay situaciones extremas en las que realmente un legislador no es la persona correcta para elegir lo que una mujer puede o no puede hacer con una situación como que ponga en peligro su vida o una situación traumática como puede ser una violación. Yo creo que el presidente Trump también se ha pronunciado de esta manera al respecto, dejando ese espacio para que la mujer pueda escoger en una decisión extrema, pero no llevar a cabo abortos como muchos demócratas han propuesto a un término extremadamente tarde, donde ya el bebé inclusive ha nacido, como fue esa propuesta tan devastadora que propusieron los demócratas recientemente. Entonces hay que buscar un punto medio donde podamos apreciar lo que es el regalo de la vida, podamos respetarlo, pero también podamos respetar situaciones difíciles por las cuales puede atravesar una mujer en ese estado. Yali, pero en ocasiones Trump ha pedido o le ha prometido a su base revocar Roe versus Wade. ¿Cómo podemos interpretar estas contradicciones, sí, o sea, del mandatario estadounidense? Bueno, empezamos por lo siguiente. Tenemos que sentarnos, tenemos que analizar la situación, tenemos que ver dónde para, porque yo creo que también los demócratas se están yendo al punto extremo de buscar, de politizar un asunto que realmente no vale la pena ser politizado. Es una cuestión de vida o de muerte. Entonces, literalmente es vida
o muerte. Entonces tenemos que respetar lo que es el regalo que nos da Dios de la vida, pero también tenemos que respetar estas situaciones extremas en las que se ve una persona que pasa por una violación o por una situación tan horrible como pudiera ser un incesto o que pudiera peligrar la vida de la madre. Entonces, en ese momento es donde un político tiene que dar un paso hacia detrás y entender que hay una decisión que debe ser tomada solamente por la persona que lo está experimentando. Pero no podemos permitir que el Partido Demócrata convierta lo que es el percibir una opción para una mujer como un aborto. El derecho derecho a matar una vida no es lo correcto. Entonces hay que buscar un punto medio y hay que entender ambos aspectos. Federico, ¿qué opinamos del hecho de que algunos de los legisladores que están tomando estas decisiones, pues en su gran mayoría son republicanos? ¿Cómo puede luchar una persona progresista en contra de este tipo de medidas que parecieran estar intentando llegar simplemente a la Corte Suprema para que se logre revocar Roe versus Wade? Es que eso es lo que pasa, ¿verdad? Que el presidente dijo en la campaña que él iba a nombrar jueces que iban a revocar Roe versus Wade, y lo que están haciendo las legislaturas estatales, principalmente republicanas, aunque hubo un gobernador demócrata que dijo que iba a firmar una de esas leyes también. Él está en la minoría en el partido en ese sentido. La idea es esa, llevarla al Tribunal Supremo para que lo revoquen. Y en realidad eso está fuera de las manos del presidente, pero obviamente al nombrar personas así, pues él le estaba dando una señal a la base cristiana de su partido que sí va a ser el caso. Así que yo creo que lo que los progresistas tienen que hacer es tener una posición razonable y decir, y respectivo de donde estemos en este debate, estas leyes son extremas y van mucho más allá de lo que cualquier persona razonable, aún los pro vida, están dispuestos a apoyar. Y así es que se hacen las coaliciones. Con los de uno nada más uno no gana este tipo de batallas, uno tiene que expandir la red de apoyo. Yo creo que la mayoría de los estadounidenses está en contra de este tipo de leyes y hay que ponerle la presión pública, económica y política para que revoquen esas leyes y para que el Tribunal Supremo no se atreva ni siquiera a revocar Roe versus Wade, que no es que los demócratas estén politizando el aborto, es que es la ley de este país, que eso es un procedimiento legal y se debe de permitir hasta que el Tribunal Supremo diga lo contrario. Yali, ¿cómo vemos el futuro de las mujeres en Estados Unidos, especialmente si se continúan implementando este tipo de legislación y sobre todo las mujeres de color y las mujeres más humildes, que normalmente son las que se ven más impactadas por este tipo de legislación, pues porque al final del día viven en un estado donde de pronto se cierra la última clínica para llevar a cabo un aborto y no tienen cómo pagar un pasaje para ir a otro estado y llevarse a cabo un procedimiento, y se lo hacen de una manera casera, por decirlo así, en su propio hogar. Bueno, lo primero es la educación, porque no llegaríamos a ese extremo si hay una educación suficiente para saber prevenir un embarazo, si no es lo que se desea en ese momento. Entonces, el tema del aborto es un tema complicado y complejo porque hay muchas personas que piensan que la vida comienza desde el momento que se procrea. Hay otras personas que piensan que es después de que el feto tiene cierta cantidad de vida. Entonces, es un tema con muchísimas matices a valorar, que nos tomarían 10 shows de cuestión de poder para poder llegar a una conclusión o por lo menos acercarnos a ella. Sin embargo, lo que sí pienso es que tiene que haber más educación al respecto, una prevención que no lleve a las mujeres a tener que terminar con un embarazo, porque si no lo desean, haya maneras alternativas de prevenirlo y no tener que llegar a ese punto. Eso es lo primero. Lo segundo, estas personas que se ven en este tipo de situaciones, a mí me tocó reportar en McAllen, el cual no era un área que tenía este tipo de clínicas cerca, tenían muchas mujeres que ir hasta San Antonio a tomar estas medidas que querían tomar. Yo pienso que todo está en la prevención. Honestamente lo digo, para no llegar a esos extremos, para no tenernos que ver en la situación de que legisladores tengan que determinar el derecho o no de una mujer a un aborto, está todo en la prevención, en tomar la medida antes que suceda lo inevitable. Vamos a cerrar ahí con tomar este tipo de medidas, prevención y la educación también. Yali Núñez, portavoz y directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano, muchísimas gracias. Y Federico de Jesús, analista político y también ex vocero de medios hispanos para la campaña de Obama. Muchas gracias. Ahora pasamos a las plataformas digitales para escuchar todos sus comentarios. Recuerde que puede escribirnos por medio de Twitter. ¿Tú crees que el cambio climático es real?
Jeffrey Quijén, muchísimas gracias por su tweet por medio de nuestras redes sociales CPoder NTN24 por medio de Twitter. Pues Jeffrey, creo que no es cuestión de creer, es simplemente cuestión de analizar los estudios y el consenso que hay en la comunidad de los científicos que todos respaldan con cifras, con datos y argumentos que sí ocurre un cambio climático. La presentadora mencionó la raza de los legisladores antiaborto en una pregunta. ¿Es relevante la raza en temas antiaborto? Juancho, en este caso mencionamos la raza de los legisladores que están aprobando este tipo de legislaciones en múltiples estados a lo largo y ancho del país, porque como nos mencionaba nuestra analista progresista Annette Raveneux, ella dice que normalmente las personas que se ven más afectadas por este tipo de legislación son las mujeres de color y las mujeres más humildes. Por eso fue que mencionamos la raza de estos legisladores. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos esta noche en Cuestión de Poder. Yo soy Emiliana Molina y hasta la próxima.